La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para escuchar alegatos de admisibilidad en la causa rol 3648 del año 2017, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Finameris, Servicio Financiero Sociedad Anónima, respecto de los incisos tercero y cuarto, en las partes que se indicarán del artículo 71 de la Ley 20.720. Tiene la palabra el relator de la causa, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señora presidenta. Por resolución de esta primera sala que rola las fojas 299 del expediente constitucional, se ha llamado a alegar a las partes respecto de la admisibilidad del requerimiento presentado por Finameris, Servicios Financieros Sociedad Anónima, respecto de diversos preceptos contenidos en los incisos tercero y cuarto, este último desde su inicio, y hasta la expresión, comillas, suspender y continuar la referida audiencia con posterioridad, cierre comillas, contenidos todos en el artículo 71 de la Ley número 20.720, en el contexto del procedimiento concursal de reorganización judicial iniciado por la empresa Innovaciones Forestales, Sociedad por Acciones, que se ventila actualmente ante el 30 Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual etapa de objeción de los créditos ya verificados. Expone la actora en su presentación que verificó créditos en dicho procedimiento por un monto aproximado de 590 millones de pesos, como tenedor de diversas facturas emitidas por Sociedad Forestal Los Acacios que le fueran cedidas electrónicamente en el transcurso del año 2016. Dichos créditos han sido objetados tanto por la empresa deudora como por el veedor titular en junio de 2017 en razón de una presunta cuenta de anticipos en que estas acreencias habrían sido pagadas por adelantado al primer tenedor de estos instrumentos financieros. Se argumentó que las facturas justificativas de los créditos se encontrarían pagadas incluso antes de su emisión, por lo que no serían representativas de un crédito actualmente exigible. A dichas alegaciones, la justicia concursal tuvo por formuladas las objeciones, señalando que éstas serían resueltas en su oportunidad a efectos de la citación a audiencia única para su fallo en forma incidental, conforme lo prevé el artículo 71 de la Ley 20.720, que viene a reprochar a esta magistratura, puesto que diversos preceptos de esta resultarían contrarios a la Carta Fundamental en el contexto de la ya enunciada gestión pendiente. Así, plantea un conflicto constitucional desde el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Constitución, en relación con los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y quinto, inciso segundo, todos de la Carta Fundamental. Unido al anterior, también hace alegaciones en torno al artículo 19 en sus numerales segundo, 24 y 26 de la Constitución. En primer término, expone que resulta constitucionalmente reprochable la existencia de un procedimiento en que no exista bilateralidad de la audiencia y de ofrecimiento y rendición de prueba, produciéndose así un estado de incerteza legal entre las partes y el juez que conoce del asunto concursal de Marras. Ello en una contravención clara al debido proceso legal, así como a la garantía del respeto al contenido esencial de los derechos. En segundo término, y unido a lo anterior y como consecuencia necesaria, al no asegurar al acreedor la posibilidad de defender su crédito, se le resta toda posibilidad de hacer este efectivo, por lo que es privado de la propiedad sobre el mismo, sin causal de expropiación de por medio que le dé sustento. Y por último, al no contemplarse las garantías de un justo y racional procedimiento, se consagra una diferencia de trato que es arbitraria, perjudicial para los titulares de instrumentos, como sucede con el actor. No es justificable, agrega, que los acreedores de deudores en insolvencia se vean desprovistos de armas importantes para hacer valer sus derechos ante la justicia concursal. Por estas consideraciones, en esta etapa procesal, solicita sea declarada la admisibilidad de la presentación deducida a fojas 1. Conferidos traslados en esta sede al resto de las partes de la gestión pendiente, a foja 171 con fecha 26 de julio pasado, Innovaciones Forestales solicita la declaración de inadmisibilidad de la presentación de fojas 1. Señala en primer término que la actora no es parte en la gestión pendiente. Refiere que el certificado acompañado a fojas 43 y siguientes solo constata que la parte requirente es acreedor verificante en el procedimiento voluntario de reorganización judicial, lo que no es lo mismo a ser parte a efectos de accionar ante esta magistratura. En segundo lugar, expone que se pretende promover una acción de inaplicabilidad contra partes de una norma y no contra un precepto completo, escindiendo aspectos esenciales del artículo 71 de la ya referida normativa. El requerimiento pierde lógica constitucional, dado que el conjunto es el que permite configurar las reglas de un procedimiento racional y justo en la materia.
Al omitir el resto del artículo 71, así se deja fuera las posibilidades con que cuenta en la oportunidad procesal que prevé la normativa a dicho respecto. Tercero, el actor solicita a este tribunal que más bien legisle, esto es, cree un procedimiento de verificación de créditos, lo que excede con creces el ámbito de la acción de inaplicabilidad, cuya naturaleza es solo supresiva y en caso alguno creativa. Y cuarto y por último, se pretende justificar más bien una supuesta infracción al derecho de defensa en virtud de un comportamiento hipotético del juez, puesto que todavía no es verificada la audiencia que prevé el artículo 71. Por ello, al no mostrar cuáles son los efectos inconstitucionales claros y específicos en que se sustenta el requerimiento, basándose solo en acciones hipotéticas y futuras, no puede ser declarado admisible, puesto que no contiene el suficiente fundamento plausible. La norma consagra precisamente el debido proceso en el seno del procedimiento concursal, por lo que solicita la declaración de inadmisibilidad de la presentación de Fojas 1. A Fojas 239 y 258, ambas con fecha 28 de julio, Primus Capital y Banco Security se hacen parte y solicitan la declaración de admisibilidad del requerimiento de Fojas 1. Exponen que esta es una problemática cuya resolución requiere un pronunciamiento de esta magistratura, ya que involucra materias importantes como el derecho a defensa y la observancia del principio de bilateralidad de la audiencia, cuestiones todas resguardadas por la Carta Fundamental. Por último, a Fojas 292, con fecha 1 de agosto de 2017, Innovaciones Forestales, parte requerida, hace presente que el pasado 31 de julio, en presentación a tal efecto, el 30º Juzgado de Letras de lo Civil de Santiago citó precisamente a la audiencia de impugnaciones de crédito para el próximo 14 de septiembre de este año 2017, asegurando de esta forma el derecho a ser oído, la bilateralidad de la audiencia y el derecho a rendir prueba, cumpliendo siempre con el mandato constitucional de un procedimiento racional y justo. Finalmente, a Fojas 295 del expediente constitucional presidenta, la parte requiriente reitera sus alegaciones de Fojas 1 y siguientes. Concluyo señalando que se han anotado para alegar en estos alegatos de admisibilidad abogados por la parte requiriente y por la parte requerida Innovaciones Forestales. Es todo, Presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra en primer lugar por la parte requiriente el abogado Eduardo Marchi Fernández, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, excelentísima Presidenta. Con vuestra venia, quisiera dar inicio al presente alegato formulando las mismas interrogantes que los abogados que patrocinamos el presente requerimiento nos formulamos a efectos de analizar la posibilidad de recurrir a esta instancia superior. No me cabe ninguna duda que ello será de indudable apoyo para los efectos de analizar la procedencia y admisibilidad del mismo. Pues bien, en primer lugar, parece a vuestras excelentísimas señorías razonable que si se objeta un crédito, pese a las importantes consecuencias jurídicas que de ello se sigan, no se dé traslado al acreedor objetado. ¿Y les parece razonable que esa misma objeción, a la cual ni siquiera se le da traslado, se resuelva en una audiencia única y verbal de fallo? ¿Cuándo y entonces se rinde la prueba? ¿Cómo se rinde la prueba? ¿Qué pruebas pueden rendirse? ¿Puede rendirse una absolución de posiciones? ¿Puede pedirse un peritaje? ¿Debe el tribunal que conoce este asunto recibir la objeción a prueba? ¿Y cuál es la lógica, al término del día, de privar al acreedor objetado del derecho a ser oído, del derecho a responder a aquello que se objeta a través de evacuar un traslado, un mínimo traslado? Pues bien, se trata de cuestiones básicas y esas mismas indefiniciones de que adolece el artículo 71 de la Ley 20.720 fueron las que nos motivaron, insisto, a recurrir a esta instancia superior, por cuanto esa disposición no resuelve ninguna de esas importantes cuestiones. No se trata entonces, desde esta perspectiva, de dilatar el procedimiento en cuestión, ni mucho menos de instrumentalizar a este excelentísimo tribunal, según se ha permitido afirmar la empresa deudora. Por el contrario, se trata del legítimo derecho de revisar la constitucionalidad de una norma que, sin lugar a dudas, afecta garantías constitucionales y de la cual la empresa deudora, así como el veedor designado en ese procedimiento, han tratado, obviamente, de sacar provecho, manteniendo a nuestra parte en una suerte de oscurantismo, en una suerte de proceso kafkiano, pues resulta que, no obstante proceder a objetar el crédito de nuestra representada, han invocado antecedentes que supuestamente justificarían tal decisión, mismos que se niegan, por el otro lado, a entregarnos. De esta forma, queda claro que nos encontramos
frente a un requerimiento que satisface los requisitos mínimos de plausibilidad y de admisibilidad que este excelentísimo tribunal ha seguido desde el año 2009 en adelante. Por lo demás, ninguno de los argumentos que ha esgrimido la contradictora a efectos de oponerse a la tramitación de este requerimiento tienen asidero jurídico conforme a esos mismos criterios. Veamos. Primero, en primer lugar, se ha sostenido que Finameris carecería de legitimación activa por cuanto supuestamente no sería parte de una gestión judicial pendiente. ¿Y por qué no es parte de una gestión judicial pendiente según la empresa deudora? Porque el certificado acompañado a estos antecedentes señala que se trata de un acreedor verificante y porque asigna a dicho procedimiento la naturaleza jurídica de un procedimiento voluntario, lo que a su juicio lo haría ajeno al ámbito de competencia de este tribunal superior. Pues bien, se trata de un argumento que debe descartarse por la sencilla razón de que un procedimiento concursal de reorganización, de manera independiente de que se inicie a través de una petición voluntaria del propio deudor, corresponde a una gestión que se desarrolla ante un tribunal de la República y en la cual los acreedores verificantes son partes y pueden hacer valer los derechos que la ley les reconoce en tanto tales, existiendo además en el caso de una objeción de un crédito una contraposición manifiesta entre el interés jurídico del acreedor que verifica el crédito y que naturalmente quiere que se le pague, y la empresa deudora que al objetarlo precisamente se pone en la posición contraria, de no pagar. De modo que en esta parte del procedimiento concursal el proceso de impugnación tiene una naturaleza claramente contenciosa, conforme ha descrito el profesor Juan Esteban Puga. Tampoco la circunstancia de que el crédito objetado hubiese sido objetado nos hace perder la calidad de parte. De hecho, la propia recurrida ha sostenido que nuestra representada Finameris puede hacer valer derechos en ese procedimiento, lo que es un argumento absolutamente contradictorio con el desconocer la calidad de parte, porque claramente si no fuese parte no podría hacer valer ningún derecho. Se trata entonces de un argumento que no tiene mayor sustento. Vamos entonces a la segunda línea argumentativa de la parte recurrida. Sostienen que la norma denunciada correspondería a una norma ordinatoria litis y que, por ende, su infracción no podría afectar derechos y garantías constitucionales de esta parte. Se trata de otro manifiesto error conceptual, excelentísimos señores, pues el derecho a ser oído, el derecho a rendir pruebas, el derecho a un justo y racional procedimiento se reconoce en nuestro ordenamiento a través de normas ordenatorias litis, y es el debido respeto a esos derechos y principios fundamentales lo que se echa de menos en la disposición impugnada, pues lo cierto, lo objetivo, lo irrebatible es que la disposición en cuestión no contempla dar traslado al acreedor objetado, no dispone la apertura de un término probatorio y no regula la forma en que el tribunal recibirá las pruebas, citando nada más a las partes a una audiencia única y verbal para el fallo de las impugnaciones, todo lo cual sí tiene incidencia en la cuestión controvertida, pues resulta que la norma denunciada no garantiza efectivamente un justo y racional procedimiento, de modo que su aplicación sí resulta agraviante a las garantías constitucionales invocadas por esta parte. Probablemente también se alegará, excelentísimos señores, que nuestro recurso se basa en meras suposiciones en cuanto a cómo actuará hipotéticamente el tribunal en la aplicación de la ley y que incluso el tribunal ya accedió a diligencias probatorias. Al respecto, debo enfatizar que nuestra acción constitucional no se fundamenta en actuaciones hipotéticas del juez, sino que en la inconstitucionalidad manifiesta de la norma impugnada y que será aplicada de no mediar la intervención de este excelentísimo tribunal. Por otro lado, el hecho de que con posterioridad a nuestro requerimiento se hubiese accedido preliminarmente a una serie de diligencias probatorias, lo cierto, excelentísimas señorías, es que la empresa deudora se opuso a su realización, conducta procesal que vienen a dejar de manifiesto que las mismas indefiniciones y defectos de la norma impugnada se traducen en un menoscabo de las garantías procesales de esta parte, pues permite que el tribunal improvise el procedimiento y que, de paso, la empresa deudora se permita obstruir el legítimo derecho de esta parte a un debido proceso. Fue por todas esas razones que nosotros recurrimos de esa resolución y solicitamos la apertura de un término incidental de prueba, incluyendo además la citación a absolver posiciones. Dejaría de efecto un videndi tanto la oposición de la empresa deudora como nuestra reposición. Finalmente, quisiera enfatizar que nuestro requerimiento tiene un sustento plausible para ser admitido a trámite, al punto que importantes autores nacionales, analizando la disposición citada, han advertido los defectos de constitucionalidad de la misma. Esa es la opinión
de don Ricardo Sandoval, cuyo prestigio en materia de derecho comercial es absolutamente conocido por todos los aquí presentes, quien ha postulado que en dicha disposición el legislador ha contravenido su mandato constitucional, afectando la esencia del derecho fundamental a ser juzgado en un procedimiento racional y justo. Idénticas cuestionamientos en relación a la constitucionalidad y legalidad de dicha disposición han sido formuladas también por don Esteban Puga. Luego, conforme al criterio de admisibilidad fundado en la plausibilidad de sus fundamentos, nuestro requerimiento indica en forma precisa cómo la aplicación del precepto legal contraviene la Constitución, señalando con suficiente detalle los hechos de la causa y citando las disposiciones constitucionales infringidas que han sido señaladas además por el señor relator. En definitiva, excelentísimos señores, en razón de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 17.997, solicito se declare admisible nuestro requerimiento y se proceda a acceder a decretar la suspensión de la audiencia referida en el artículo 71, inciso 3 de la Ley número 20.720, resultando además aquella medida el medio idóneo a fin de impedir la aplicación por parte del tribunal en cuestión de la normativa impugnada. Es cuanto puedo alegar, sus señorías excelentísimas. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación por Innovaciones Forestales S.p.A. el abogado Francisco Aninat Urrejola, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Alego en representación de Innovaciones Forestales S.p.A. en adelante Inforspa, solicitando se declare inadmisible el requerimiento interpuesto por Finameris con costas por los siguientes argumentos. A efectos que tengan una mayor claridad de mi alegato, adelanto que el mismo tendrá la siguiente estructura que es consistente con los requerimientos del artículo 84 de la Ley Orgánica. En primer lugar, como antecedente solamente, me referiré brevemente a la precaria situación económica de Inforspa y a lo instrumental de requerimiento de autos. En segundo lugar, señalaré por qué este requerimiento no es promovido por una parte de un proceso judicial, no se refiere a una norma decisiva y no se refiere a un precepto legal. En tercer lugar, ahondaré en por qué el requerimiento carece de fundamento plausible y, en cuarto y último lugar, haré presente los efectos sistémicos que podría tener una declaración de admisibilidad de este requerimiento. Primero, la situación económica de Inforspa es muy frágil y Finameris pretende mejorar la posibilidad de cobrar un supuesto cobro con este presente requerimiento. Inforspa está en una situación económica muy débil desde fines del 2016, luego de que su directorio descubriera una serie de irregularidades administrativas y contables. Con el objeto de determinar la cuantía y alcance de dichas irregularidades, Inforspa contrató una serie de asesorías y se vio obligada a someterse a un proceso de reorganización judicial, de modo de reestructurar sus pasivos en plazos y condiciones que le permitieran ser cumplidos con flujos futuros. Habiendo transcurrido ya 8 meses desde que Inforspa se encuentra prácticamente paralizada, le urge avanzar y concluir dicho procedimiento. Es en ese contexto que, a sabiendas del precario estado de Inforspa, que se agrava día a día, Finameris, ante la posibilidad cierta de no poder, digamos, cobrar su potencial crédito, su alegado crédito por haber sido objetado fundadamente tanto por Inforspa como por el veedor independiente, es que presenta este requerimiento, intentando lograr la suspensión, así consta en autos, intentando lograr la suspensión del proceso de reorganización judicial y con ello obligar a Inforspa a ya sea reconocer el crédito o tener que prontamente moverse a un proceso de liquidación. En definitiva, este proceso no es más que una medida de presión que ha intentado Finameris. Lo mismo aplica para los otros factoring que se han hecho parte en autos y para el banco Security que se ha presentado por relaciones de propiedad con Finameris. En segundo lugar, el requerimiento no cumple con los siguientes requisitos del artículo 84 que revisaré someramente. A. El requerimiento no es presentado por una parte de un proceso judicial. En efecto, no consta en el certificado emitido por el Tribunal de la Gestión Judicial pendiente, porque no puede hacerlo, que Finameris tenga la calidad de parte en ese proceso judicial, sino tan solo se señala que es un posible acreedor verificante. Calidad que es distinta a la de parte y que es insuficiente en los términos del artículo 79 de la Ley Orgánica. Por ello, no es casualidad que Finameris omita el cumplimiento de ese requisito en su requerimiento.
Recordemos que en los procesos voluntarios, terceros pueden intervenir en determinados momentos, pero no por ello pasan a ser parte del mismo. Entonces, no es que dicho proceso sea ajeno a este tribunal, sino que es ajeno a Finameris. El requerimiento no dice relación con una norma decisiva. Finameris impugna tan solo una fracción del proceso de impugnación de créditos para reorganizaciones judiciales, tan solo una fracción de todo el procedimiento que permite al juez conocer los antecedentes y argumentos de las partes para acoger o no una determinada impugnación. Si bien este excelentísimo tribunal ha reconocido que en ciertas oportunidades una norma procesal puede tener el carácter decisiva, este no es el caso, porque se trata tan solo de uno de los varios pasos procesales que contempla el proceso de impugnación de créditos en el contexto de una reorganización, como lo veremos en el siguiente requisito que incumple el requerimiento. C. El requerimiento no se presenta respecto de un precepto legal, sino que cercena un precepto legal para construir artificiosamente una supuesta inconstitucionalidad. En efecto, Finameris mutila partes que integran el precepto legal que precisamente aseguran el debido proceso a la propia Finameris. Al analizar el proceso de impugnación de créditos en su integridad, considerando como el precepto legal relevante, queda en evidencia que la Ley 20.720 contempla un proceso racional y justo que garantiza precisamente los derechos que Finameris alega se le serían vulnerados. En efecto, el proceso de impugnación de créditos contiene la participación tanto de la parte que se somete a reorganización, la participación del acreedor, del supuesto acreedor cuyo crédito ha sido impugnado, la posibilidad de rendir pruebas, la posibilidad de pronunciarse respecto de la prueba a la contraria, la opinión técnica e independiente de un veedor que reduce el riesgo de error del juez. Y por último, contempla la posibilidad de presentar un recurso de apelación. Y todo ello sin considerar la audiencia impugnada, en la cual pueden promoverse y resolverse incidencias, recibirse pruebas, oírse a las partes por aplicación del principio de inmediación y la facultad del juez para suspender la audiencia en caso de que sea necesario y resolver las objeciones con posterioridad a la audiencia, de modo que pueda sopesar los antecedentes con mayor cuidado. De esta forma queda en evidencia que la ley contempla un proceso racional y justo y que la parte impugnada no es decisiva porque es tan solo uno de los pasos procesales de este proceso racional y justo. En tercer lugar, la resolución que ordenó rendir prueba, la prueba solicitada por Finameris, acredita la falta de fundamento plausible del requerimiento y es razón suficiente para que sea desechado. Como hemos visto, todos los argumentos que sustentan el requerimiento de Finameris descansan en la siguiente afirmación de la propia Finameris que cito: un debido proceso o un proceso racional y justo incluye el derecho a ser oído, a la bilateralidad de la audiencia y el derecho a producir prueba conforme a la ley. Ello consta, fojas 19, mi parte está de acuerdo con ese estándar. Esta parte, al evacuar el traslado al requerimiento de Finameris, le señaló que sus derechos estaban garantizados en el proceso de impugnación de crédito, por lo que su requerimiento carecía de plausibilidad y solo se refería al comportamiento hipotético de un juez que no había tenido lugar y que si tuviera lugar, ellos cuentan con el recurso de apelación. Lo expuesto por esta parte quedó en evidencia cuando el 31 de julio de 2017 la jueza de la cuestión judicial pendiente resolvió, junto con fijar la audiencia, enviar los oficios solicitados por Finameris, tener por acompañado los documentos presentados por Finameris, exhibir los documentos solicitados por Finameris y recibir la prueba testimonial solicitada por Finameris. De esta forma, la resolución confirma que, contrario a lo argumentado artificiosamente por la requiriente, el procedimiento de resolución de impugnaciones de crédito establecido en la Ley 20.720 asegura el propio estándar fijado por Finameris, esto es, el derecho a ser oído, la bilateralidad de la audiencia y el derecho a rendir pruebas. En otras palabras, la norma que Finameris busca aplicar ya se ha aplicado por el juez del fondo y se lo ha hecho conforme a la Constitución. Queda entonces demostrada así la falta de plausibilidad del requerimiento de Finameris. Por otra parte, el requerimiento también carece de plausibilidad porque Finameris pide a este excelentísimo tribunal que legisle lo que excede del objeto del recurso y de la competencia de este tribunal. Ello porque si se diera lugar a lo que solicita Finameris, expulsando la fracción del artículo 71 de la Ley 20.720, quedaría un vacío legal
ya que faltaría la referencia a los incidentes que permite aplicar el artículo 5 de la misma ley, que establece que se tramitarán como incidentes solo las materias que así lo disponga la ley expresamente. Entonces, si no existiera la referencia expresa, se forzaría a este excelentísimo tribunal a crear una norma que disponga cómo se deben resolver las impugnaciones, lo que no es posible que ocurra. Por lo expuesto, el requerimiento de Finameris carece de fundamento plausible, ya sea porque ya se aplicó la norma de acuerdo con la Constitución, ya sea porque se pide a este tribunal que vaya más allá de lo que es su competencia. En cuarto y último lugar, debo señalar que admitir este requerimiento encierra un grave riesgo de transformar en letra muerta la posibilidad de reorganizarse judicialmente. En efecto, de admitirse el requerimiento de Finameris, no ya de fallar el fondo, sino que de admitirse el requerimiento de Finameris, ya que en la gran mayoría de los casos ello encierra la suspensión de la gestión judicial pendiente, se estarían dando los incentivos a que todo futuro supuesto acreedor, una vez que vea objetado su crédito, presente un requerimiento de inaplicabilidad como el de Finameris y ponga a una empresa que está en muy débil situación económica, ya sea esperar la resolución del fondo y ver la posibilidad de tener que someterse, digamos, a un proceso de liquidación judicial muy cierto, o bien pagarle a este supuesto acreedor. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a vuestras señorías excelentísimas que declaren inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad presentado por Finameris con expresa condenación en costa por no haber tenido motivo plausible para litigar. Y en subsidio de lo anterior, en el evento no consentido que decidieron declararlo admisible, les solicito que lo hicieran sin suspender el procedimiento de reorganización judicial, ya que ello causaría un perjuicio irreparable a mi representada. Muchas gracias. Dejo mi minuto de alegato para beneficio de este excelentísimo tribunal. Muchas gracias. Rectificaciones de hecho solamente. Sí, un solo punto de hecho, que la resolución en cuestión ha sido tanto recurrida por la empresa deudora, y además se opusieron a la realización de todas las diligencias probatorias que nosotros solicitamos, hecho que evidencia la misma incertidumbre e inconstitucionalidad de la disposición impugnada. Voy a dejar a vuestra disposición también minuto de alegato, excelentísimo señor. Excelentísima, yo también tengo una ¿Rectificación de hecho también? Sí. Como lo hice presente en el escrito en que acompañé la resolución de la jueza del 30 Juzgado Civil que citó a la audiencia, dicha resolución consideraba un plazo de citación que permite a las partes impugnar las decisiones de la jueza en cuanto a los méritos de la misma. Este es un problema en cuanto a si proceden o no proceden en su mérito las pruebas que ha solicitado Finameris. Es un tema propio de pertenencia del proceso pendiente ante el 30 Juzgado Civil. No es un problema de constitucionalidad. Muchas gracias. Bien, consulto a los señores ministros si tienen, ministro Pozo, alguna observación. Enseguida el ministro Vázquez. Ministro Pozo, por favor. Una pregunta al requirente. Su contraparte ha planteado un tema de legitimación de la acción suya. Esa es la primera parte. Al tiro la segunda. También ha planteado que esto carecería de fundamento plausible y a primera vista pareciera que hay una situación de cambio de procedimiento. Es decir, ¿qué pasaría en esas circunstancias? Me gustaría que se refiriera puntualmente a eso y que usted contestara. Sí. En cuanto al asunto de la legitimación, excelentísimo señor, no nos cabe ninguna duda de que nuestra empresa representada tiene legitimación, por cuanto este procedimiento concursal de reorganización, si bien en su génesis tiene un ingrediente, un componente de que parte por la propia voluntad de la empresa que se trata de reorganizar, que efectúa la petición al efecto, esa circunstancia no desmotiva o no desmerece que en definitiva se trata de un procedimiento judicial. Partamos de ahí, procedimiento judicial que se encuentra pendiente ante un tribunal de la República y procedimiento judicial que en cuanto a su naturaleza jurídica, más allá de que puedan existir distintas visiones en cuanto a los expertos en derecho comercial, así un procedimiento concursal tiene o no un componente contractual o es una especie de procedimiento híbrido, donde no hay ninguna duda en los expertos en materia de derecho comercial que al momento de producirse una objeción a un crédito, eso da lugar a una situación que es totalmente contenciosa porque existe, insisto, una contraposición manifiesta entre
el interés del deudor que no quiere pagar a aquel deudor, a aquel acreedor cuyo crédito objeta, y el del acreedor que ciertamente se hace parte del procedimiento dentro de los plazos que la ley le concede para que se le pague o participar con su voto en la forma en que el procedimiento se lleve a cabo. De esta forma, y también teniendo en cuenta los derechos que el propio ordenamiento reconoce a los acreedores que participan de un procedimiento de reorganización, derecho a votar, derecho a ser considerados los quórum, derecho a acceder a los repartos, sin lugar a duda nos encontramos frente a una parte, nos encontramos frente a un procedimiento pendiente, de modo que la circunstancia de que el certificado, que es una cuestión meramente formal, diga acreedor verificante, en ningún caso puede ser interpretado como que en la especie nos encontramos frente a un compareciente que carece de legitimación a efectos de participar y de interponer un requerimiento. Eso en primer lugar. Y en cuanto al fundamento plausible de nuestro requerimiento, quisiera ratificar un par de ideas. En primer lugar, esto que acabo de iniciar, nuestro alegato que acabo de iniciar con una cierta serie de preguntas retóricas, no es solo no son ideas que han venido a confluir a nuestros abogados que hemos patrocinado este recurso, sino que se trata de una serie de interrogantes que se encuentran presentes transversalmente en diversos actores que utilizan la ley 20.720, abogados que participan de procedimientos de organización, de liquidación. Estas indefiniciones e imprecisiones, excelentísimos señores, se han prestado para cantidad innumerable de abusos. Tampoco, por honor al tiempo, he tenido oportunidad de referir a todas las situaciones que se han producido, como por ejemplo, sé de casos en que ni siquiera se han recibido, a prueba, ni siquiera se han recibido prueba porque los tribunales interpretan que la disposición cuando señala que es una audiencia única y verbal de fallo es eso, una audiencia única y verbal de fallo, de modo de que no se recibe prueba de nadie. Entonces, excelentísimos señores, es esa incertidumbre, esas imprecisiones, el tema de que el tribunal deba improvisar un procedimiento es lo que a nuestro juicio hace de esta disposición una norma que no garantiza el justo y racional procedimiento, que ni siquiera se dé traslado. Eso no tiene sentido, no tiene ninguna racionalidad. La legislación derogada de la ley 18.162 y la que regía precedentemente conferían traslado al acreedor objetado, disponían la apertura de un término incidental de prueba. Bueno, todas esas cuestiones, por razones que absolutamente no son desconocidas y que no tienen ninguna lógica, desaparecieron de esta ley 20.720 y son, en definitiva, las que nos motivaron a concurrir a este excelentísimo tribunal a denunciar la inconstitucionalidad de esta disposición, excelentísimo señor. ¿Quiere referirse Sí, quiero referirme. a lo que ha planteado su contraparte? Sí, perdón. Sí. Sí. En primer lugar, mi contraparte fuerza el término de parte en estos autos, pero no puede evitar reconocer ciertos hechos concretos. En primer lugar, no han podido acreditar hasta la fecha que son partes en la gestión judicial pendiente. Pidieron un certificado que no dijo que eran partes. En su requerimiento omitieron el cumplimiento del requisito. Yo presenté un escrito hace aproximadamente un mes diciéndoles que no eran parte y no han presentado ningún nuevo antecedente. Yo les cité doctrina que dice que tratándose de actos judiciales no contenciosos, hay veces en que los terceros intervienen, pero eso los convierte en intervinientes, en interesados, pero no les confiere la calidad de parte. Además de lo anterior, se puede dar el caso en que múltiples terceros se acerquen al proceso de reorganización judicial, pero ellos no llegan a tener la calidad de parte si es que en algún momento un tercero en ese proceso voluntario llegase a tener la calidad de parte, sino hasta que surge la nómina de los acreedores con derecho a voto, porque ahí ellos sí tendrán un derecho respecto a cómo continúa el procedimiento. En segundo lugar, respecto al segundo punto que cubre mi contradictorio, me llama mucho la atención que ellos se refieren al procedimiento de los incidentes como el único posible capaz de asegurarle el debido proceso a las partes. ¿Qué pasa con todas las audiencias, con toda la tendencia a tener audiencias, los procesos monitorios, el proceso procesal penal, los juicios de familia, los laborales? ¿Qué pasa con el principio de inmediación, el beneficio de la audiencia? ¿Qué pasa con todos los pasos procesales que le he relatado que incluyen estos artículos 70 y 71? Él los olvida porque prefiere simplemente que se tramitara
como de acuerdo al proceso de los incidentes, pero ello ni siquiera es posible de acuerdo a lo que pide Finameris, porque Finameris pide eliminar la parte del artículo 71 que se refiere a los incidentes, que permite, de hecho, que en la audiencia la jueza trate cualquier objeción que tenga la propia Finameris como un incidente. Ello demuestra la falta de plausibilidad de su requerimiento y el fin instrumental del mismo. Ellos quieren cobrar un supuesto crédito que no han podido probar, ni siquiera el veedor técnico independiente. Muchas gracias. Tiene la palabra el ministro Vázquez, ¿no? Bien, voy a formularle yo una pregunta al abogado de la parte requirente. Como no constan en estos autos constitucionales el recurso que su parte habría deducido respecto de la resolución de 31 de julio del 30º Juzgado Civil de Santiago, ¿podría usted explayarse? Porque lo que dice la resolución, en primer lugar, es que se da lugar a la exhibición de documentos solicitados, tiene acompañados documentos con citación y además se le tiene por acompañada la lista de testigos ordenando citarlos a través de receptor judicial. ¿En qué sentido estima su parte que esta resolución y por tanto cuál es el fundamento del recurso que han deducido no satisface la pretensión que ustedes están trayendo aquí ante el Tribunal Constitucional? Sí, un par de cuestiones, excelentísima señora. En primer lugar, el recurso propiamente tal lo voy a dejar a vuestra disposición al efectum videndi, lo traigo en este minuto. Sin perjuicio de hecho, quisiera decir en relación a este recurso que hemos deducido reposición básicamente a la resolución de que todas esas diligencias probatorias para que se le modifique, en primer lugar, a efectos de que se note traslado. Lo básico, el derecho a ser oído. Porque no puede ser que a través del ofrecimiento directo de pruebas se ejerza el derecho a ser oído, el derecho a un debido proceso. Entonces partamos de ahí, que se dé traslado. Acto seguido, quisiéramos que esto se tramite de manera incidental, por eso la hemos recurrido, también para que se abra un término probatorio, por cuanto la resolución recurrida plantea los mismos defectos que hemos venido denunciando. Por ejemplo, si esto se rinde en una audiencia única, en la cual se va a recibir la prueba, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros hiciéramos cómo vamos a hacer valer el derecho a objetar, impugnar documentos dentro de los plazos que la ley contempla? Por ejemplo, si se presentara un documento que nosotros quisiéramos impugnar de falsedad, la ley nos da 6 días para ejercer ese derecho. Obviamente, si se trata de una audiencia única y verbal de fallo, no vamos a poder tomar y hacer ejercicio de un derecho legal que es examinar los documentos con el tiempo y anticipación que requiere, sobre todo que estamos en un asunto complejo donde acá básicamente lo que nos ha anticipado nuestra contradictora es que dispondrían de un informe contable, de un informe pericial que supuestamente los haría llevar a la conclusión de que nuestro crédito estaría pagado. ¿Y qué resulta, excelentísima señora? Que cuando se los pedimos al veedor nos dicen no se los vamos a entregar, esperen la audiencia única y verbal de fallo. Entonces, claramente, nos ponen en una situación absolutamente incómoda, violando la igualdad de armas, por cuanto resulta que vamos a tener instantes, se supone, en su pretensión, para examinar complejos documentos contables y financieros, y resulta que el tribunal va a tener que fallar todo esto en instantes. Entonces, excelentísimos señores, es por esa razón que hemos recurrido también esa resolución, insistiendo en que se nos dé traslado y que se habla un término probatorio a efectos de que se respeten los plazos y además se cita absolver posiciones a los representantes legales de la empresa deudora. Por cuanto, si, por ejemplo, no asisten ese día, ¿cómo ejercemos el derecho? No se puede. Eso, excelentísimo señor. Sí, me gustaría contradecir lo que está diciendo el abogado de Finameris, porque recordemos que el estándar fijado por Finameris en su propio requerimiento es que se pueda oír a las partes, que exista bilateralidad de la audiencia y recibir pruebas. Y en este último alegato hemos visto como el propio abogado reconoce que se recibirá pruebas, que se le ha oído y que ha habido bilateralidad de la audiencia. Que no le esté gustando el curso del procedimiento es otro problema, no es un problema de este tribunal. Por otra parte, el artículo 71, en la parte que ellos piden que se declare inconstitucional, permite a la jueza del fondo dos cosas que son importantes para lo que acaba de decir. Suspender la audiencia en caso de que la incidencia promovida así lo requiera
uno de los ejemplos dados por ellos. Y segundo, resolver con posterioridad a la audiencia, de modo de sopesar con mayor cuidado los antecedentes. Entonces, todas sus preocupaciones están perfectamente solucionadas en la ley. Y si no estuviesen solucionadas, ellos cuentan con el recurso de apelación. No es un problema de este excelentísimo tribunal. Muchas gracias. Siempre que sean rectificaciones de hecho, no a la norma. De hecho, solamente que este procedimiento establece además que la reorganización se vota dentro de un brevísimo plazo a contar de esta Ya, audiencia. pero eso no es rectificación de hecho, tiene que Es que ver tiene con la norma. incidencia con el tema de que supuestamente se garantiza. No, Sí, la ley. no, la verdad es que ya Ok. estaría concluido. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé. Muchas gracias.